No, tiene sí, razón. y digamos, yo soy pues de los, tristemente, muchos de los jugadores que traté de llegar al profesionalismo por todos los medios y nunca lo pude lograr. Yo me probé en el Medellín varias veces en la Unidad Deportiva de Belén con Alberto Villegas y nunca tuve la fortuna que tuvieron ustedes en esas preselecciones de Antioquia, con Andrés Cadavid, con esa cantidad de monstruos que le decía yo a Pelusa ahorita. eh, pues que uno, por ejemplo, en ese tiempo, listo, no quedé, pero yo miraba quién quedó, quedó Carlos Jiménez, quedó el Misil Restrepo, quedó, o sea, con los jugadores uno dice, pues obvio, pues cómo iba a quedar yo, pues al lado de estos monstruos, pues qué más se podía hacer. Y es muy diferente lo que hablábamos nosotros aquí, compañeros, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, de ver el rendimiento del Medellín hoy, que uno decía, y güey madre, es que definitivamente yo no veo jugadores de fútbol, Gamo, José Luis, hoy en el Medellín. ¿Cómo es posible que no sepan hacer un centro, no saben parar un balón, no te dan un balón a 3 metros clarito, no saben definir, están solos contra la portería y la tiran afuera? O sea, es una cosa loca, de verdad, que yo pues en mi cerebro no soy capaz como de asimilar eso, por más, José Luis, que vos digas que es que el jugador profesional, la presión, todo eso, para mí el jugador de fútbol, yo hoy no lo veo, no lo veo. Sí, mira, yo me tomo el atrevimiento de terminarte un poquito lo que quedó incompleto de la parte física y era que era algo muy duro y de mucho sacrificio porque ese trabajo físico allá con que Calentano lo sabe, Juan, eso era con cronómetro, entonces era muy, muy tenaz subir y aparte hacer un tiempo que era más o menos requerido o que vos trataras de que ese tiempo no fuera muy alto porque pues no era como muy profesional y no era como acorde con lo del club. Eh, Volviendo a lo del grupo de nosotros y a lo que de pronto tratas de comparar con de pronto falencias que ven ahora con el grupo de ahora, yo lo que te puedo aportar sin ánimo de criticar los tiempos de ahora y los jugadores de ahora, es que si no es fácil estar en el profesionalismo, requiere mucho sacrificio y disciplina y sí se podría hablar de lo que pasaba en ese grupo que nosotros teníamos, y Juan y Calentano lo saben, que era un grupo de mucho sacrificio, de entregarse mucho. Y lo que sí había era que los jugadores, como te mencioné en las fotos, como Carlos Castro, como Ferry Zambrano, Héctor Mario Botero, Pelusa, Pareja, esas jugadas de creación eran muy claras, hombre. Para, ¿cómo te explico? Se creaban esas jugadas y había definición, era porque había una buena calidad en los centros, había unos muy buenos balones filtrados de Pelucita, de Pareja, el mismo Chusco. Yo no sé si Juan me desmiente, pero o sea, como la calidad de juego estaba ahí y también teníamos en una época un centro delantero que hizo demasiados goles, que era Jorge Daniel Jara. Entonces, hermano, como que todo engranó. En lo que te decía, lo que les decía a ustedes, Pelu, Freddy, más antes, que cuando yo empecé a escribir jugador por jugador en la foto, yo lo que trataba de escribir era, hombre, ahí hay potencia, ahí hay fuerza, ahí hay habilidad, hay velocidad, hay creación y hay definición. Que fue cuando les dije, si a usted le ofrece un equipo que tenga esas cualidades, usted lo toma. Eso le puedo decir yo que yo vi en esos grupos. Mira, buena foto. Ahí están los dos trovadores, vea. Ahí están los dos probadores. Y tenemos otra, Juan, que no la encontré para Freddy y era parecida, pero con Poncho y Carriel. ¿Te acordás? Todos los jugadores. Sí, sí, esa Caliente. en el Calentano, 94. ¿verdad? Sí, 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 excelente, esa foto muy linda. Esa yo la tengo por ahí en un cuadro, muy linda esa foto. O sea que donde estamos con el Chiqui García, nos hizo vestir a todos de carriel, sombrero y ponchos. Excelente foto hermosa. Ahí está el punto Juan Carlos Díaz, ¿no? Es una gallada espectacular. Pero muchachos, vean lo que están hablando ustedes de esos temas y ahorita ustedes, señores periodistas, es que usted agarra esta foto y cuenta la cantidad de antioqueños. Así es. Cuente la cantidad de gente que hay ahí y que jugaban por el amor de por la camiseta del Medellín. Y Ajá. ahorita no le da pena decirlo, pero ya en estos equipos están hace poquito, esos equipos no tienen sentido de pertenencia,
Nosotros, ahorita que el Gamo lo cuenta, pero nosotros tuvimos 6 meses sin pago y la prensa pues jamás pues ni se enteraba, porque nosotros nos comíamos todos callados por proteger a un club, por proteger a unos directivos que en cualquier momento nos iban a pagar y obviamente nos pagaron. Entonces siempre hubo sentido de pertenencia por el directivo, respeto por el hincha y respeto por una institución, que eso ya se perdió. Yo digo la verdad, en este momento yo le doy muchas gracias a don Raúl Giraldo por todo lo que ha hecho por la institución. Es una persona que paga, siempre está pagando. Ya el problema de don Raúl son de los jugadores que no tienen buen rendimiento. Entonces hay cosas, muchas cosas, uno va viendo todos esos temas y de verdad que le duele a uno ver los jugadores ahora como sin sangre y como sin ganas y sin dolor por la camiseta. Yo creo que les da igual perder o ganar o empatar. O sea, no hay sentido. Entonces eso para uno es frustrante como hincha y entonces incluso a mis hijos también yo les he estado diciendo mucho eso, hermano. Si no se sienten cómodos, no vayan al estadio, porque para qué uno irá, como se cuenta, a tratar mal a un jugador, alguna cosa, eso no sirve. Es mejor no ir. Si los jugadores no tienen sentido de pertenencia, hermano, tienen que empezar a buscar en todas las ciudades los jugadores antioqueños, empezar a traerlos otra vez. Y las divisiones menores del Independiente Medellín, la verdad, usted puede contarlos con sus dedos de sus manos, los jugadores antioqueños. Son bayunos, son chocuanos, son costeños, porque ahora con el proyecto en que yo estoy metido, nos enfrentamos. Y es la verdad, no hay jugadores antioqueños. Está muy difícil la situación y aquí en Medellín hay muy buenos jugadores en todos los barrios. Nosotros lo estamos viviendo en este momento, pero acá la verdad no sirve. Solo Total, triste. Dale, Gamito. Calentano tocó ese tema. Antes de ese tema habló de 6 quincenas que nos debían. Y yo quiero aclarar que cuando hablé de 12 quincenas, y lo dije ya estando como entrenador en divisiones menores, hubo un momento en que fueron 12 quincenas y no lo digo tanto por quejarme, sino antes por el contrario. Quiero es felicitar, y ahorita lo dije, felicitar los tiempos de esfuerzo que hacen, porque hace muchos años que yo no vuelvo a escuchar o que no se escucha de que a Medellín le deben quincena. Entonces hay muy buena organización en ese sentido. Calentano, digamos, miren esta foto. Y nosotros hablando que la sub-20 de hoy en día son todos de Antioquia, eso del color de la piel es lo de menos, pero son fuera de tierra paisa. En cambio, mire acá, Gamo, 10 jugadores paisas y un solo uruguayo, un solo extranjero. Una belleza, Pelú. Jugadores, qué orgullo. Jugadores que les dolía realmente la institución, que les dolía el equipo. Salían llorando. Hoy en día, ¿quién llora porque pierde un partido Gamo y Calentano? ¿Quién llora? No. ¿Cuándo se vuelve a repetir esto, que haya 10 jugadores paisas? No, eso ya es muy difícil. No, es un orgullo verlo. No, y no cualquier jugador. Usted dígame, ¿qué jugador había regular o malo? Dígame uno solo. Ninguno. Calidosos todos. Eso es lo que le duele a uno hoy en día, Calentano, Gamo, ver uno la nómina de hoy en día del cuadro deportivo Independiente de Medellín y si acaso 1 o 2 paisas. En cuanto a los paisas, sí duele ver tan poquitos. Dale. Si nos quedamos sin sentido de pertenencia, ya a nadie le duele. Digamos, ¿se acuerdan cuando Pelusa y Pareja salían llorando porque perdían un clásico, Pino? Calentano, ¿ya quién sale llorando porque pierde un clásico? Normal. No, el último gran grupo que sintió muy fuerte. Perdón, dale, Pino, de estos del año del 2002 también que tenemos una cantidad de pequeños muy buena, y los que no eran de la región gestionaron y los metieron en un cubículo y los agarraron y los metieron para que hicieran y sintieran el Medellín como propio, que era, podemos, Tresor Moreno, Felipe Baloy, personas que eran de afuera, pero lo hicieron y los metieron con fuerza. Entonces estos manes que eran un grupo tan grande, liderados por Choronta, y agarraron estos muchachos que sentían un dolor en el berraco, se perdía un partido y el camerino era un cementerio. Y obviamente ganamos y así clarito nos tomamos la cerveza y pasamos a un berraco por
porque sentíamos que era propio, que era nuestro equipo. Y ya al último estaba don Javier y don Eduardo, don Fernando, todos ellos, todos pasábamos muy rico porque, pues, pucha, no había plata, pero bueno, y si había muy rico porque la repartían y no la gozábamos, pero bueno, este equipo tenía sentido de pertenencia, era muy bueno. Y después ya cuando estuvo el profe Leonel también, agarró Pedro, agarraron los equipos, obviamente a Víctor Luna, y lo hicieron sentir que el equipo era como si fuera de nosotros, o sea, era nuestro, nos dolía si perdíamos, y si ganamos, obviamente lo disfrutamos muchísimo. Pelu, permítame un momentico, hablo de algo que estoy sintiendo como que entré acá a este diálogo y entonces vamos a hablar mal del Medellín. Yo reconozco y es muy emocionante ver 10 antioqueños en esa nómina, pero yo soy un enamorado del Medellín de hoy. A mí me gusta mucho cómo juega el Medellín, como el profe Restrepo ha puesto a jugar al Medellín. Obviamente lo que estaban diciendo ahora, sí se está fallando mucho en la definición, pero a mí me ha gustado bastante la forma como juega desde atrás, defensa menos vencida, a pesar de que arriesgan tanto y cuando se ataca Medellín queda aparentemente con 3, pero muchas veces de esos 3, los 2 del costado van y se ubican en unas posiciones cerca casi hasta las 18, arriesgando a quedar 1 o 2 atrás apenas. A mí me gusta mucho el fútbol del Medellín, lástima pues que no hemos sido tan efectivos en la definición. Pero el micrófono. Muchachos, regálenme 2 minuticos y miren la joya que nos regala don Gustavo Gallo, para que ustedes ya arranquen pues con sus trovas. Yo miro ese bonito y lo veo calidoso, ahí con la sonrisita, el tipo ya es muy pintoso, a dos tiene un defecto, aunque es persona sencilla, parece un montañero nacido allá en mar. Y tiene una profesión, dice que maneja una mula. La señora ya me dijo y algo me contaría cómo maneja la mula, se le hundió su vida. Venga y me le entró a ella, que la observo ahí sentada, con un nombre muy raro, yo la veo animada, que el hombre es tan horrible, se lo digo y me perdona, a usted la bautizaron en la selva del Amazonas. Digamos, ¿recuerdan eso? ¿Dónde fue? Pino. Eso era como la sede de nosotros, la casa de Gustavo Gallo, esa era la sede. Pero algo muy bonito, realmente que la claro, sede, era la sede sí. para algo cultural, no para ir a beber, allá no se tomaba ni se emborrachaba, sino para ir a hacer unas charlas y contar anécdotas. Sí, exacto. Las fechas realmente no, pero el evento y las reuniones, claro que sí, eso era muy agradable y no, pues muy bonito recuerdo. Qué bueno que Gustavo los compartió con todos ustedes y yo creo que ha sido algo bastante positivo lo que hemos visto esta noche en este programa. Me han traído de todos ustedes hoy. Muchachos, vean. Oiga lo que llegó por ahí. Llegó Neider también a saludarlos. Oiga. ¿Qué onda, Neider? Hola, ¿qué más, Perú? Un saludo muy especial para usted, para Pino y para Gamo y para Calentano. Un abrazo especial y, hombre, invitando por aquí para que cuando vamos a jugar un partidito de rodillones. Yo tengo una tula a la Iuta, hermano, pero, oiga, ese Gamo que se está echando, se estiró la piel, se hizo la de Petro. Lo veo como todo estiradito, puro botos, puro colágeno. ¿Qué es lo que está haciendo el Gamo, me? Al contrario, ya 2 años nos pesan. Permítame. Sí, Juan. Sí. Hombre, quería, ahorita que ustedes están hablando, Calentano, del sentimiento por el equipo y los jugadores y
y la cuestión de la pertenencia, el sentido de pertenencia. A mí sí me quería aportar un poquito pues para todos ustedes y la gente que está viendo el programa es, de nuevo, hablando de esos años en los que nosotros tuvimos la oportunidad de jugar para el equipo. El tema de los clásicos, hermano, eso era otra cosa, hermano. Eso era, ya que ustedes hablan del sacrificio, del amor por la camiseta, por el club. Hermano, yo sé que todos Juan, Calentano y los jugadores, pero eso era defender la camiseta del equipo con ganas, hermano. Como, no sé, como ese incentivo de ver al rival de patio y un rival con jugadores muy fuertes, porque es que la mayoría de estos jugadores en esa época fueron Selección Colombia y yo diría que hasta campeones de la Copa y eso. Sí, oiga, otra vez no es fácil. Yo recuerdo jugar con jugadores de muy buen nivel. Juan también lo sabe, que ese era un tema que yo quería que lo habláramos y que la gente que lo está escuchando lo sepa. Teníamos, Juan, Calentano, lo saben, teníamos rivales de la altura de un Polilla da Silva que hoy día es técnico. Yo recuerdo haber debutado, imagínate que debutan bacano, es que a Bataglia, no, qué bienvenida tan tesa. Juan Manuel, y ya él había salido del América, pero lo prestaban al Pereira, era el centro delantero y yo debutaba como zaguero central. Afortunadamente, pues todo salió dentro de lo normal, no tampoco salió que qué figura el delantero y que qué figura el defensa, pero el partido siguió su trámite normal. No recuerdo el resultado, pero no sé, Juan también les puede aportar muchas figuras a las que enfrentamos. Yo por ahora les podría decir que fue el Polilla, que fue Juan Manuel Batalla, que fue el Diablo Echeverri, el boliviano. Ni hablar del rival de patio, con los jugadores que tuvieron todos de Selección Colombia. Ese rival de América cuando tenían a los pitufos, que había que marcar la velocidad de Anthony de Ávila, o no sé cómo se llamaban, cómo le decían, me escapa. Sí, los a ese pitufos. grupo. Pitufo, Sí, era así. Maturana. Pitufo, Maturana, el Lorenzo Gareca. Alex Escobar. Escobar, o sea, eso fue una cosa muy tenaz, jugar contra equipos esos. Si mirabas para el lado de Junior, vos te encontrabas, Juan, si recuerda una época que jugamos con línea de 3, ahora que mencionabas del sistema del Medellín actual, nosotros tuvimos en Copa Libertadores un sistema de 3 defensores que estaba Alex, estaba Juan y estaba yo por el otro costado, y jugábamos marcábamos alternado, o sea, a veces era zona, a veces era hombre, y Juan siempre sobraba. Pero esos dos que nos tocaban, ni se imaginan ustedes los nombres, eran Valenciano y el Nietzsche Guerrero. Eso, hermano, era duro con los jugadores. Entonces enfrentamos jugadores impresionantes, de un gran nivel. Había una época que enfrentábamos a Carlos Rendón también, un jugadorazo. Y yo no sé, ahorita pusieron una foto que esa era de Copa, no sé si la puedes volver a poner, en la que está Eduardo Pimentel también con ese grupo. Entonces, estaba con uniforme rojo, teníamos como esta foto. Mire, está el nene Juan Carlos Díaz, que en paz descanse, excelente, o sea, y está Pimentel ahí, y Rubén Darío Hernández. Yo no sé si Juan o Calentano quieren aportar algo de esta foto, pero imagínate, y por supuesto ese fondo con esa visión, no sé si Juan quiere aportar a este tipo de jugadores. Sí, esa época del 94 que fue esta nómina de Copa Libertadores, sí, jugábamos con línea de 3 y yo recuerdo que los primeros 5 partidos nos había hecho apenas un gol y lo había hecho Junior, porque nos fue muy bien contra los equipos paraguayos, después contra Universitario, pasamos de primero en el grupo. Fue una época muy bonita. Para mí fue la mejor época y mi mejor año fue ese de Copa Libertadores. Camo y Jorge, yo les hago una pregunta. ¿Cómo era Pimentel en la cancha? Capo. Yo quiero aportar lo de Pimentel. Pimentel
fue siempre famoso y conocido en Colombia, y acá Munir Ayman le decía el número 4, ni siquiera le decían el nombre. Yo recuerdo que cuando Pimentel vino acá, dijo, vengo es a limpiar mi imagen. Y así lo hizo, porque Pimentel no vino a dar patadas. Él ya estaba finalizando su carrera deportiva y aquí en Medellín no vino a dar patadas, trataba de salir jugando, no tenía la técnica, pero me gustó ese detalle de Pimentel, que quiso venir a Medellín como a limpiar un poco la imagen. Ahí la lleva el número 4, señoras y señores, no puede ser. Caliente, ¿qué anécdota tenés de este equipo? No, de este equipo, Peluso, no, son demasiados, un equipazo espectacular. No me acuerdo mucho de los primeros tiempos, a los segundos tiempos, unas jugamos contra el Pereira y el primer tiempo íbamos ganando 2-0 y arrancaron jugando Rubencho y La Flecha. Y el marcador izquierdo era un muchacho del Quindío, se me acuerdo el apellido del Quindío, y ese le arrimó al profe Chiqui, le dijo, profe, segundo tiempo le sacó esos dos y metió a Castro y a Zambrano. Entonces, era una locura, y eso le metimos 4. Además se le arrimó al profe, ¿cómo va a hacer esa cosa? A mí se me da muchas que jugó mucho tiempo, creo que era Victoria. Y ese equipo era muy bravo, ese equipo fue muy bravo. También me acuerdo mucho una vez que jugamos Copa Libertadores en Paraguay, íbamos 0-0 contra Olimpia y faltaba 1 minuto, y el profe Chiqui le dijo al Pájaro Juárez que entrara, y el Pájaro, profe, pero 1 minuto, entonces no, entre tranquilo que en los premios no va. Y ese hombre salió corriendo, me demoró que el profe le diera, ya estaba parado en la mitad de la cancha para que lo metieran de una. No, ese era un equipazo, y lo que estaban contando, pues el Gamo de Pimentel vino acá y dejó mucha enseñanza. Yo ahora que estoy trabajando con Peluso Orrego, y hablamos mucho de esa época porque Peluso Orrego estaba empezando, y él dice, y él cuenta pues de que le tocó trabajar demasiado duro para poder jugar partiditos ahí. Jugaba poquitico, pero que cuando jugaba se sentía muy respaldado. Se sentía que estaba muy respaldado porque habían jugadores ya curtidos, que eran jóvenes, como bueno atrás, mire, Ale Fernández, Gamo, Pino, eran jugadores jóvenes, pero habían jugado bastantísimo ya. Entonces vos encontrabas a Pareja, Pelusa, Pimentela, de Chicho Pérez, Juan Carlos Díaz, gente tan tremendos jugadores. Y entonces él me dice, no, yo me sentía súper respaldado y me sentía a 1000, y por eso corría como un loco para arriba, para abajo, y lo que le mandaran a hacer. Calentano, Entonces, y también este tipo de jugadores lo que hicieron fue, señor. No, que hablando de Pimentel, no solo jugar, sino lo comerciante. Acordate que los celulares los vinimos a conocer fue por Pimentel, que empezó a vender esas panelotas grandes, vendía carros Subaru, era como el que tenía el permiso para vender esos carros Subaru aquí en Medellín, y después verlo dueño del Chico, un gran comerciante de Pimentel. No, Pimentel era una fiera, y fue un tipo muy bueno, y de verdad con nosotros se portó súper bien, tipo correcto. Entonces le digo, estos manes potenciaron mucho los muchachos que venían subiendo. Por lo menos me acuerdo mucho de un muchacho que no alcanzó a debutar y que quedamos con las ganas de verlo, un muchacho que lo mataron en la 70 en una feria de flores, a Osvaldo Sierra, un jugador así estilo Pelusa Pérez, y a Dosaria, buenísimo jugador, lástima que se perdió. Y entonces toda esta cantidad de jugadores que llegaban, estos muchachos lo fueron potenciando, y fueron, y después debutaron, jugaron en muchos equipos, y eso es lo que necesitan estos Medellines también, o sea, traer, yo digo que el Medellín de tener unos 4 o 5 veteranos que paren, para que paren los equipos, sepan cuándo atacar, sepan cuándo defenderse. Eso nos está faltando en estos momentos, nos faltan jugadores así con más experiencia. La Copa Libertadores. Sí. Juan iba a aportar algo. Dale. Sí, Juan iba a decir algo antes de aportar algo acerca de los jugadores jóvenes. Pino. Acerca de Calentano y los jugadores jóvenes, es un gran recuerdo también que nosotros tenemos, era de que yo lo mencioné antes también acá en la entrevista, y era de que cuando se hacía el cronograma o el plan de trabajo para la semana y venía el día de hacer fútbol,
era muy común subir a los muchachos de la segunda división, de inferiores, a hacer fútbol con el equipo profesional. Yo creo que eso fue para uno como jugador profesional, pues fue bueno porque pues esos muchachos daban todo, corrían mucho, entonces era una exigencia alta, pero a la vez algo muy motivante como persona ver que se le está dando la oportunidad a un jugador joven de enfrentar jugadores que ya habían tenido partidos profesionales, y eso yo creo que fue vital. Yo recuerdo que en esa época apenas empezaba Choronta, Iván Ramiro, no sé si Juan y Calentano recuerdan los tiempos de jugadores. Ahora Freddy mencionaba a Corozo. Había mucho, el médico Edgar Méndez, que fue médico del club también hace unos años atrás, me enteré. Víctor Gaviria, que ha sido preparador físico y también entrenador de fútbol, que hace poco también lo saludé ahí por el estadio. Ese recuerdo también, ya que Calentano lo mencionó acerca de los jóvenes, era muy bonito. Entonces quería aportar lo que eso lo hacíamos nosotros en la práctica, de vincular a esos muchachos jóvenes. José Luis, fue en un clásico en 94, lo mismo del Gamo, la pregunta es para los dos, que te pitaron un penalti infame. José Luis, un balón en la mano, pero es un descaro total, ¿o no fue así? Sí, Pelo, hombre, que incómodo recordar eso, hombre, ahí. Bueno, para eso es el programa, ¿sí o no? Para contar, sí, y para que la gente dé cuenta. Eso tiene, hermano, sus 4 o 5 punticos maluquitos. Vamos a compartirlos, verán. Punto número 1, maluco. Bueno, de entrada, que con nosotros se perdió el clásico. Y ahí vamos grave. Punto número 2, negativo. Yo entré de cambio en ese juego. Y haber entrado de cambio para que después se haga un penalti y se pierda el compromiso. Bueno, punto 2, negativo. Te quiero contar un poquito qué pasó. Fue un balón por izquierda que cogió Chicho Serna y envía un centro. Y yo venía al cierre en ese balón. No recuerdo si ese día jugué de central o de volante de marca. Y pues yo lo que hice fue como protegerme la cara y voltearme. El balón pegó. Hay muchas anécdotas con esa jugada. El balón pegó en la mano y el árbitro lo quitó bajo mucha presión de todo el mundo, pues, en el clásico. Cobra Andrés Escobar el penal, el arquero era Juan José Bogado, es gol, perdemos el partido. Recuerdo, ojalá esto no sea para negativo, de que pues, después cuando vino la controversia y la polémica radial, muchos de la parte periodística decían que no había sido, que no había una intencionalidad, que yo me había volteado a protegerme, el balón pegó, bueno, de todo. Pero Weimar Muñoz sí aportaba algo en ese entonces acerca de que su opinión era de que sí había un penal. Te repito, no quiero hablar mal ni del periodismo y mucho menos de Weimar Muñoz. Es solo relatándole a la gente del programa lo que sucedió en esa jugada y mirarlo como anécdota. Y hombre, desafortunadamente, porque pasan cosas en nuestra sociedad, él empezó a sufrir de algunas de estas llamadas que no son nada cómodas, solo por el hecho de haber dado este tipo de comentarios. Entonces, él sí, esto gracias a Dios no pasó a mayores, se calmó y todo, pero eso sucedió en esa jugada, donde que empezaron a hacerle llamadas a él por haber declarado que él sí consideraba que era un penal. Y ya para terminarle la anécdota, al día siguiente fuimos a hacer trabajo de recuperación por ahí en Guayabal, creo que fue a la fábrica de licores. Y en pleno entrenamiento uno bien aburrido, pues por lo que pasó, me voy a entrar de cambio y que hubiera empezado un penalti. Y cómo es que de un balcón de una casa grita un man por allá, es que Pino, enterrador. Uy, esa sí fue matador para la moral, pero les digo, el jugador profesional lidia con sus cosas, con sus sacrificios, con sus cuentos, pero igual, esa anécdota, para eso nos invitaron al programa. Si les estoy contando de más, disculpen, pero para eso era el programa. No. Eso es lo que pretendemos. Si Gamo, aparte que nos hacen un gol a nosotros infame,
que nos ganan ellos y nos dan esa vuelta olímpica ese año, en el 94 creo que fue, nos anulan un gol legítimo a vos, también en un clásico. Pelu, muy poca gente, yo creo que vos sos el único que me ha mencionado eso, porque ahí no existía el VAR, pero se ve claramente que entro de atrás, yo creo que por ahí 1 metro de atrás entro y quedo ahí con René, pateo y me anulan el gol. Pues hubiera sido muy hermoso para mí en ese momento haber anotado, porque bueno, ya sabemos lo que ocurrió, que con el gol de Juan Pablo Ángel, con ese 1-0 se ganó Nacional esa estrella. Esa estrella no la quitaron, porque eso sí no la quitaron. Nos robaron ese partido que Nacional, si no ganaba ese partido, no da la vuelta. Nosotros ya estamos eliminados, pero ellos tenían que ganarlo. Sí, como te digo, casi nadie recuerda eso porque no estaba muy de moda. Sí, la gente creía que era fuera de lugar, pero después se ve claramente